Si eres tan lista, tradúcelo. Millonario se burló de la mujer de limpieza, luego quedó helado. El frío de la mañana atravesaba los ventanales del piso 30 como un cuchillo helado. El silencio en la sala de juntas era espeso, incómodo, solo roto por el tic-tac del reloj colgado en la pared de mármol blanco. Entre las mesas largas y los trajes caros, todos contenían la respiración. Y en medio de ellos, el Lorenzo, impecable, con su cabello peinado hacia atrás, y una sonrisa tan afilada como su lengua. Los ojos grises recorrían la habitación buscando a su próxima víctima, porque para Lorenzo, humillar era un arte, y esa mañana estaba inspirado. Catalina ya estaba allí, con la espalda recta y la mirada baja, se inclinaba con delicadeza para limpiar las huellas de los zapatos de alguien en el suelo brillante. Nadie la veía realmente, nadie se fijaba en su cabello recogido a toda prisa, en sus manos ásperas por el trabajo, ni en la ternura con la que trataba hasta los rincones más ingratos de aquel edificio. Nadie, excepto Lorenzo, esa mañana, porque cuando sus ojos la encontraron, un destello casi imperceptible de desdén iluminó su rostro. Ella sintió el peso de su mirada antes de atreverse siquiera a levantar la cabeza. Lo conocía de vista, sabía que era el dueño de todo lo que sus manos limpiaban cada noche y cada mañana, y sabía también que ese tipo de hombres no hablan con mujeres como ella, no por respeto, sino por indiferencia. Pero esa mañana fue diferente. El sonido metálico de un portafolios cayendo sobre la mesa la sacudió. Lorenzo se levantó de su silla, con un gesto de fastidio contenido, y se dirigió, para sorpresa de todos, hacia Catalina. Las risas contenidas de los ejecutivos flotaban como un murmullo venenoso detrás de él. En sus manos llevaba unos papeles impresos, manchados con la tinta de contratos millonarios y promesas de éxito. Ella apenas alcanzó a enderezarse cuando él le habló, con voz suficiente para que todos lo escucharan. Si eres tan lista como pareces fingir, espetó, con una sonrisa torcida, tradúcelo. Catalina lo miró. Por primera vez lo miró de frente. El tiempo pareció detenerse un segundo en aquel salón helado, mientras ella, con las mejillas encendidas y las manos tensas, sentía como algo nuevo despertaba en su pecho. Sus ojos se posaron en las hojas que él agitaba frente a ella, en las miradas burlonas de todos alrededor, en su propia dignidad desafiada. Y entonces por dentro, Catalina decidió que ese sería el último día que alguien como Lorenzo la tratara como si no existiera. Él no lo sabía aún, pero acababa de desatar una tormenta. A veces, los hombres más poderosos son los que menos entienden lo frágil que puede ser el pedestal en el que se suben, y lo rápido que alguien con suficiente valor puede derribarlo. Quédate aquí, porque lo que sucedió después no solo dejó a Lorenzo helado, sino que cambió sus vidas para siempre. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora mismo, para no perderte ni un solo segundo de esta intensa batalla de orgullo, amor y redención. Y así, mientras los ojos de Catalina brillaban por primera vez con fuego, Lorenzo aún sonreía, inconsciente de que su mundo entero estaba a punto de tambalearse. Catalina dejó caer los ojos sobre el papel que Lorenzo le había arrojado. Sentía el calor subiéndole al rostro, y al mismo tiempo, una calma extraña colándose entre su vergüenza y su rabia. Las palabras impresas bailaban frente a ella, y supo, en un instante, que no podía permitirse fallar. Sabía lo que decían, sabía qué responder, pero más que nada, sabía que ese era el momento que había estado esperando sin saberlo, porque Catalina no siempre había sido una mujer que pasaba inadvertida. Recordó, como una punzada, las tardes en la biblioteca pública del barrio, cuando aún era adolescente, devorando libros de inglés con un cuaderno en las rodillas y un diccionario prestado. Mientras sus amigas bailaban en las verbenas y salían a pasear, ella se quedaba sola en una esquina del salón, traduciendo cuentos y subrayando palabras con lápiz. No lo hacía por amor al idioma, ni por sueño alguno de viajar lejos, sino porque su padre solía decirle que todo lo que aprendiera nadie se lo podría quitar. Y ahora, tantos años después, esas lecciones resonaban dentro de ella. Pero entre los libros y las tardes de estudio,
llegaron las desgracias, la enfermedad de su madre, el padre que desapareció sin despedirse, las deudas que se acumularon hasta ahogarla, y Catalina tuvo que doblarse al mundo, aceptar trabajos mal pagados y horarios interminables, hasta acabar limpiando los mismos edificios que antes miraba desde la calle, como un milagro inalcanzable. Su inglés permaneció escondido, como un secreto vergonzoso que nadie se molestaba en descubrir. Y sin embargo, allí estaba ahora. El hombre más poderoso de la sala la señalaba con un dedo lleno de arrogancia, la llamaba lista con tono burlón, y la invitaba a probarlo frente a todos. Catalina levantó la mirada, y encontró los ojos de Lorenzo. Algo en ella se irguió, algo que dormía desde hacía mucho. No eran solo sus manos las que temblaban, era el orgullo el que la estremecía por dentro, exigiendo ser escuchado. Él arqueó una ceja, satisfecho de verla temblar. Eso la enfureció más. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz cargada de veneno. No que eras tan inteligente. Tradúcelo. Vamos, haznos perder menos tiempo. El murmullo de las risas y los murmullos en la sala se hicieron más fuertes. Ella sintió que las mejillas le ardían, y aún así, dio un paso al frente. Tomó el papel de sus manos con delicadeza, leyó rápidamente, y luego respiró hondo. Las siguientes palabras salieron de su boca limpias, claras, y con una precisión que hizo que el murmullo se apagara de golpe. Cada oración que pronunciaba era un puñal en el aire, un desafío silencioso que caía sobre Lorenzo, borrándole poco a poco la sonrisa, porque la mujer a la que él había humillado, la que nadie veía, acababa de mostrar que su inteligencia era más grande que su propia soberbia. Y en ese instante, aunque todavía no lo supiera, algo en él también se quebró. Mientras Catalina dejaba el papel sobre la mesa y giraba para volver a su cubeta, nadie se atrevió a decir una sola palabra. Los ojos de Lorenzo la siguieron hasta la puerta, helados, como si acabara de presenciar un truco de magia que no sabía explicar. Y ella, por primera vez en años, caminó erguida. Allí, en su interior, algo le decía que aquello no terminaba allí, porque si él creía que podía seguirla pisoteando, estaba equivocado. Y si pensaba que ese pequeño desplante lo dejaría indemne, pronto aprendería que Catalina no había sobrevivido tanto solo para volver a inclinar la cabeza. Él, desde su trono de cristal, y ella, desde su suelo de mármol, aún tenían mucho que decirse, y la batalla, aunque silenciosa, apenas comenzaba. Las horas siguientes transcurrieron envueltas en una quietud extraña, casi insoportable. Nadie hablaba demasiado en los pasillos. Nadie se atrevía a mirarla directamente cuando pasaba empujando su cubeta de agua y escurridor. Catalina podía sentir las miradas sobre su espalda. El murmullo de las voces que se apagaban apenas cruzaba el umbral. Sabía lo que estaban pensando, que una simple mujer de limpieza había osado plantarse frente a Lorenzo, el intocable, que había pronunciado aquellas palabras en inglés con una serenidad que contrastaba con la furia silenciosa de su jefe, que lo había desnudado frente a todos sin levantar la voz. Pero ella no se dejaba engañar. Conocía a hombres como él, sabía que la arrogancia herida era peligrosa, que no perdonaría que lo hubiese hecho quedar en ridículo frente a toda la sala. Por dentro, su corazón latía tan fuerte, que a veces sentía que podía oírse a kilómetros, y sin embargo, no se arrepentía. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, la reunión más importante del trimestre dio inicio. La atmósfera en la sala de juntas era densa, casi asfixiante. Ejecutivos de traje oscuro, mujeres de falda y tacones altos, documentos apilados sobre la mesa y cafés humeantes a medio terminar, llenaban el espacio con un murmullo nervioso. Todo el mundo estaba allí. Era un contrato millonario con un cliente extranjero. Nada podía salir mal. Catalina no tenía por qué estar presente. Ella ya había terminado su turno en ese piso, y pensaba irse. Pero antes de marcharse, decidió dar una última pasada por el salón vacío contiguo para recoger unos cubiertos olvidados. No esperaba encontrarse con nada fuera de lo común, pero allí estaba él, Lorenzo, de pie junto a la mesa, revisando papeles con las manos crispadas. El cabello le caía ligeramente sobre la frente,
y su mandíbula se tensaba mientras leía y reacomodaba hojas. Había algo casi desesperado en la forma en que sus ojos recorrían las palabras, como si la seguridad habitual que lo envolvía hubiera desaparecido, dejando solo a un hombre luchando por no hundirse. Cuando notó su presencia, levantó la vista con una sonrisa glacial. «Qué oportuno, Catalina», dijo su voz con filo. «Ya que sabes tanto, quizá quieras quedarte y traducir en vivo, frente a todos, para demostrar que no fue suerte lo de esta mañana». Ella lo miró sin pestañear. Algo dentro de ella le susurraba que aceptara, que no retrocediera, así que, sin pronunciar palabra, entró en la sala y se colocó de pie junto a la cabecera de la mesa, esperando. Los murmullos de los ejecutivos crecieron apenas se dieron cuenta. Nadie sabía qué demonios hacía la mujer de la limpieza allí. «¿Qué están esperando?», preguntó Lorenzo, girándose hacia los presentes. «¿No ven? Aquí tenemos a nuestra genio bilingüe. ¿Quién mejor para ayudarnos ahora?». Las carcajadas contenidas retumbaron en las paredes. Catalina sintió cómo las manos se le helaban, pero no cedió. Tomó los papeles que él le tendía, con esa misma burla en la mirada, y empezó a leerlos en voz alta, palabra por palabra, con la misma claridad que antes, corrigiendo incluso un par de errores que Lorenzo había pasado por alto. Y poco a poco, el silencio volvió a caer sobre la sala. Las carcajadas se apagaron, las miradas dejaron de ser de burla, y pasaron a ser de asombro. Lorenzo, sin embargo, permanecía de pie, inmóvil, con una expresión que nadie supo leer. Cuando terminó, Catalina dejó los papeles sobre la mesa y le dirigió una última mirada antes de darse la vuelta para irse. No hacía falta nada más. Él sabía, todos sabían. En ese momento, algo se quebró. El pedestal de Lorenzo empezó a resquebrajarse frente a sus propios ojos. Y ella, al cruzar la puerta, lo supo. Esa había sido su pequeña victoria. Pero también supo que la guerra no había terminado, porque hay heridas que tardan en cerrarse, y corazones demasiado duros para admitir que algo en su interior ya empezó a cambiar. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, pero en la mente de Lorenzo, aquel sonido retumbó como un cañonazo. Se quedó inmóvil frente a la mesa, con las manos apoyadas en la madera pulida, los nudillos blancos por la fuerza con que la sujetaba. Por primera vez en mucho tiempo, las miradas de sus empleados no eran de respeto ni de temor, sino de algo más incómodo. Pena, sorpresa, sintió un calor insoportable en las mejillas, un peso en el pecho que no podía explicarse. Ella lo había hecho quedar como un tonto frente a todos. Una mujer que ni siquiera debía estar allí, que limpiaba las esquinas que él nunca se molestaba en mirar. Una mujer que había sabido más que él. El murmullo de los ejecutivos empezó a crecer conforme cada uno recogía sus cosas y salía con torpes excusas. Nadie quería quedarse a presenciar su ira. Él tampoco quería que lo vieran así. Con un gesto brusco, soltó los papeles sobre la mesa, desordenándolos, y se giró hacia la ventana. Allí, con las manos en los bolsillos y la vista perdida en el cielo gris de Madrid, intentó recomponerse, pero no podía. Por más que lo intentara, su mente regresaba una y otra vez a la misma imagen, los ojos de Catalina, brillando con desafío mientras pronunciaba cada palabra, con esa voz firme y serena, como si él no la intimidara, como si nada en ese salón pudiera aplastarla. «Maldita sea», murmuró, apenas audible. Esa noche, la inquietud lo siguió hasta su ático. Caminó de un lado a otro, con un vaso de whisky en la mano, recordando cada instante del día. El orgullo herido se le enredaba en el pecho como un nudo imposible de deshacer, y junto con él, algo más peligroso aún, una curiosidad creciente por esa mujer a la que nunca había mirado de verdad. ¿Cómo alguien así había aprendido a dominar ese idioma? ¿Cómo había escondido tanto talento, tanta seguridad, tras una cubeta y un uniforme barato? Durmió poco y mal, y al día siguiente, lo primero que hizo al llegar fue pedir a Recursos Humanos el expediente completo de Catalina. Pero no había nada más que un nombre, una dirección y una fecha de ingreso. Eso lo irritó todavía más. Decidió entonces que necesitaba enfrentarla. Necesitaba entenderla, o al menos recuperar el control que ella le había arrebatado, porque algo era seguro:
no pensaba quedarse como un idiota mientras todos seguían murmurando a sus espaldas. Esa tarde la encontró en el vestíbulo, sola, doblando un trapo con parsimonia. Ella lo notó al instante, pero no levantó la mirada. «Catalina», dijo él con voz grave. Ella se irguió despacio, con una calma que lo desarmó. Por un momento, no supo qué decirle. Nunca le había pasado quedarse sin palabras frente a nadie. Pero ahí estaba, frente a ella, como un niño atrapado en falta. Ella arqueó una ceja, esperando. «Necesito hablar contigo», logró decir al fin, aunque su voz sonó menos firme de lo que habría querido. Catalina respiró hondo, y dejó el trapo sobre el carrito, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió como el suelo bajo sus pies dejaba de sentirse sólido. A veces, cuando alguien toca nuestras heridas más profundas, no sabemos si odiarlo o rendirnos a lo que despierta en nosotros. Y ahora te pregunto a ti que escuchas esta historia, ¿qué hubieras hecho en su lugar? ¿Perdonarías una humillación así, o devolverías cada golpe? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber cómo reaccionarías tú en una situación tan inesperada. Lorenzo no lo sabía aún, pero cada palabra que saldría de su boca ese día, sería tan importante como la primera vez que la retó frente a todos. Y Catalina, bueno, Catalina estaba a punto de demostrarle que la dignidad no se negocia. Catalina lo siguió en silencio hasta una pequeña oficina, vacía al final del pasillo. Lorenzo cerró la puerta tras ellos con un leve chasquido y se quedó de pie, frente a ella, como un hombre que no sabía por dónde empezar. Por un instante, ambos se miraron, midiendo fuerzas en ese silencio espeso que se formó entre los dos. Él con las manos en los bolsillos, la mirada gris fija en ella, tratando de recuperar el control. Ella, con los brazos cruzados, la barbilla en alto, con ese mismo fuego mudo que lo había desarmado desde la primera vez. «Ayer», comenzó él, su voz más baja de lo que pretendía, «te extralimitaste». Catalina arqueó una ceja, y en su rostro se dibujó una pequeña sonrisa irónica. «¿Extralimitarme?», preguntó despacio, casi con dulzura. «Solo traduje lo que me pidió». Él apretó los dientes, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Sus zapatos resonaban contra el suelo, y cada paso parecía contener toda la frustración que sentía. «No te pedí que me corrigieras delante de todos», gruñó, con un deje de rabia en la voz. «Eso fue innecesario». Catalina respiró hondo, sin apartar la vista de él. «Lo que fue innecesario», replicó con calma, «fue su forma de dirigirse a mí». Las palabras flotaron en el aire como una bofetada, y Lorenzo se detuvo en seco. La miró largamente, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Nadie, en años, le había hablado así. Nadie había tenido el valor de recordarle que debajo de su traje caro y su apellido, seguía siendo un hombre tan vulnerable como cualquier otro. Algo en su pecho se agitó, incómodo, y al mismo tiempo, extraño. «Tienes razón», admitió al fin, casi en un susurro. Catalina parpadeó, sorprendida de escucharlo. Lo vio bajar la mirada un instante, como si esas dos palabras le hubieran costado un precio altísimo. «Pero no me gusta», añadió enseguida, levantando los ojos de nuevo. «No me gusta que me dejen en ridículo». Catalina esbozó una sonrisa leve. «A nadie le gusta», dijo, y por primera vez, él también sonrió. Apenas un instante, apenas un gesto en la comisura de los labios, pero estaba ahí. Lorenzo se acercó un paso más, bajando la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «Quiero entenderte», dijo finalmente, «saber quién eres realmente, cómo aprendiste lo que sabes, por qué nadie lo sabía hasta ahora». Catalina lo miró con seriedad, pero su corazón dio un pequeño vuelco al escuchar esas palabras. Había algo genuino en esa súplica disfrazada de curiosidad. «No soy nadie especial», susurró ella, apartando la mirada, pero él negó despacio, casi con ternura. «Yo no estaría tan seguro». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era distinto al del principio. Había algo nuevo flotando allí, un reconocimiento silencioso de que esa guerra que creían estar librando, era en realidad un duelo disfrazado de acercamiento. Catalina sintió por primera vez en años que alguien la estaba mirando de verdad, y Lorenzo, por primera vez en su vida,
que había algo más importante que su propio orgullo. Ambos se quedaron quietos un instante más, como si temieran romper el hechizo, hasta que ella, con un suspiro leve, tomó su cubeta y abrió la puerta para salir. Él la vio alejarse en silencio, con la sensación extraña de que, por primera vez, había perdido una batalla, y que no le molestaba tanto como había creído. Los días siguientes trajeron consigo una extraña rutina. Cada mañana, al llegar al edificio, Catalina encontraba en su casillero una nota con instrucciones escritas a mano por Lorenzo. Eran tareas pequeñas pero inusuales: traducir correos de clientes extranjeros, revisar contratos, redactar respuestas en inglés. Nada de limpieza, nada de cubetas ni trapos. Al principio, Catalina pensó que era un castigo disfrazado, un intento de vigilarla de cerca o incomodarla lo suficiente para que renunciara. Pero conforme pasaban las jornadas, fue dándose cuenta de que aquello era otra cosa. Lorenzo la necesitaba. Él, por su parte, no se lo admitía ni a sí mismo. Solo sabía que no podía permitirse volver a ser humillado frente a un cliente extranjero, y que la única persona capaz de mantener su imagen intacta era aquella mujer que antes ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero había algo más, algo que le ardía por dentro cada vez que la veía sentarse frente a él, con su cabello recogido a medias, y su voz baja corrigiendo sus errores sin un ápice de burla. Trabajaban juntos en una pequeña sala de reuniones, aislados del resto de la oficina, con una pila de documentos entre ellos, y un silencio que, poco a poco, se fue llenando de algo distinto. Al principio era solo tensión, después, curiosidad, y finalmente, algo más suave. Catalina comenzó a notar que Lorenzo no era solo el hombre arrogante que había conocido. Había en él gestos discretos de cansancio, miradas ausentes cuando creía que nadie lo veía, y una manera de frotarse las sienes cuando las cifras no cerraban que lo hacían parecer casi vulnerable. Una tarde, mientras revisaban juntos un informe, ella se atrevió a romper el silencio. «Usted no duerme bien», dijo, sin mirarlo directamente. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Y cómo lo sabes?» «Porque tiene los mismos ojos que yo cuando mi madre enfermaba, y yo pasaba las noches sin pegar un ojo». Las palabras quedaron flotando entre ellos. Por un momento, Lorenzo bajó la mirada y asintió, como si aquello que ella acababa de decir le resultara demasiado cierto para negarlo. «No es fácil dormir», murmuró él, «cuando tienes la sensación de que todo puede derrumbarse en cualquier momento». Catalina lo miró largamente. Por primera vez, su corazón se ablandó para con él, porque detrás del traje impecable y la mirada dura, había un hombre que cargaba su propia soledad. Desde ese día, Lorenzo comenzó a buscar su presencia incluso fuera de las horas de trabajo. Al verla cruzar los pasillos, sus ojos la seguían sin que pudiera evitarlo. Y ella, pese a sí misma, también empezaba a esperar esos momentos de silencio compartido, esas pequeñas conversaciones al margen de todo lo demás. Sin darse cuenta, las barreras que habían erigido entre ellos comenzaron a resquebrajarse. Un jueves por la noche, después de una larga jornada, ella guardaba los últimos papeles en una carpeta, cuando él la detuvo con un gesto. «Catalina», dijo, con voz queda, «no tienes por qué quedarte si no quieres». Ella se quedó quieta, con las manos sobre la carpeta, y sonrió apenas. «Pero quiero», contestó, sin mirarlo. En ese instante, él supo que lo que estaba sintiendo por ella no era solo agradecimiento ni simple atracción. Era algo que no podía nombrar todavía, pero que lo empujaba a seguir buscándola, a seguir mirándola como si entre tantas personas, solo ella fuera real. Y Catalina, mientras recogía su bolso para irse, sintió por primera vez en mucho tiempo una ligera ilusión creciendo en su pecho. Ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa, pero ninguno hizo nada por detenerse. Aquella noche, la lluvia golpeaba los ventanales del edificio como un murmullo persistente. La ciudad entera parecía envuelta en un gris melancólico, y el silencio de la pequeña sala donde trabajaban juntos pesaba más que nunca. Lorenzo hojeaba sin mirar un contrato cualquiera, mientras Catalina, sentada frente a él, permanecía callada, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Era tarde, demasiado tarde para seguir allí.
pero ninguno de los dos quería ser el primero en levantarse. Finalmente, fue ella quien habló. «Usted no siempre fue así, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido por la pregunta, como si alguien hubiera cruzado una puerta que llevaba años cerrada. «Así como», replicó, fingiendo no entender. «Tan duro», respondió ella, «tan frío». Lorenzo se quedó en silencio, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Catalina pensó que no contestaría, pero entonces él soltó un suspiro largo, casi resignado. «No siempre», admitió. «Hubo un tiempo en que confiaba en la gente, en que creía que ser bueno bastaba para que las cosas salieran bien». Ella lo miró con suavidad, percibiendo en su voz una tristeza que no había escuchado antes. «¿Y qué pasó?», se atrevió a preguntar. Lorenzo esbozó una sonrisa amarga. «Descubrí que la gente se aprovecha de los que confían demasiado», murmuró. «Perdí dinero, amigos, una mujer que creía que me amaba, y aprendí que aquí, en este mundo, si no eres el más fuerte, te aplastan». Catalina bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía bien lo que era perder, lo que era endurecerse para sobrevivir. Pero verlo a él así, confesando su dolor con esa voz rota, la desarmó. «No todos son así», dijo ella en un susurro. «No todos buscan aplastar a los demás». Él la miró entonces, con una intensidad nueva en los ojos. «¿Y tú?», preguntó. «Tú no lo harías, si tuvieras la oportunidad. No devolverías cada golpe». Catalina se quedó callada, porque la verdad era que durante años había soñado con eso, con devolver cada humillación, cada desprecio. Pero ahora, viéndolo a él así, tan distinto al hombre arrogante que la había desafiado días atrás, se preguntó si valía la pena. Y él, al ver su silencio, comprendió que la herida que ella cargaba era tan profunda como la suya. Ambos permanecieron unos segundos mirándose, sin necesidad de más palabras, porque a veces no se trata de ganar o perder, sino de encontrar a alguien que reconozca tu dolor y no huya. La lluvia seguía cayendo afuera, cubriendo la ciudad con su murmullo, y en aquella sala iluminada por una sola lámpara tenue, Catalina y Lorenzo entendieron que algo dentro de ellos estaba cambiando. Si tú también sientes ese nudo en el pecho, al ver cómo dos almas heridas empiezan a encontrar consuelo la una en la otra, deja tu me gusta ahora mismo para apoyar esta historia, y que más personas la descubran, porque hay momentos en que la dignidad duele tanto como el amor, y sin embargo, ambos merecen ser defendidos. Catalina desvió la mirada, tragando saliva, mientras él se inclinaba apenas hacia ella, como si fuera a decir algo más. Pero en lugar de palabras, lo único que compartieron fue ese silencio cargado de promesas no dichas. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, la noche apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un extraño torbellino para ambos. La tensión entre ellos seguía creciendo, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre. Catalina continuaba cumpliendo las tareas que Lorenzo le asignaba, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no lo desafiaba con los ojos, ya no se quedaba unos segundos de más al final de la jornada, y él por su parte, comenzó a notar la diferencia. Una tarde, en una reunión con ejecutivos extranjeros, Lorenzo volvió a perder el control. Las presiones del contrato, las preguntas incómodas y su propio orgullo herido lo llevaron a estallar frente a todos. Y cuando Catalina, una vez más, intervino para calmar la situación y traducir con precisión lo que él no había sabido responder, Lorenzo le lanzó una mirada dura y un comentario cruel. «Tú no eres nadie para decirme cómo manejar mi negocio», escupió, frente a todos. Las palabras fueron como un látigo. Catalina se quedó helada, sintiendo cómo la sangre le abandonaba las mejillas. Tragó saliva, bajó la mirada y terminó la traducción sin responder. Pero esa noche no volvió a la sala de siempre, ni la siguiente, ni la otra. Por primera vez desde que todo aquello comenzó, Catalina decidió no aparecer más, cumplió únicamente con sus labores de limpieza y evitó cualquier contacto con él. Lorenzo, al principio, fingió que no le importaba, pero cada día que pasaba, la ausencia de esa presencia serena y desafiante
lo carcomía por dentro. La oficina le parecía más vacía, las tardes más largas, las reuniones más frías. Empezó a notar detalles que antes ignoraba: el rincón de la sala que ella solía dejar impecable, las carpetas organizadas con una delicadeza que nadie más lograba, incluso su propio mal humor, que había vuelto a crecer como una sombra sobre todos los demás. Una noche, incapaz de soportar más su propia inquietud, decidió salir a caminar por la ciudad. Las calles mojadas y los faroles amarillentos le recordaban sus silenciosas conversaciones con Catalina, sus miradas robadas, la forma en que ella lo hacía sentir humano. Se detuvo en seco al darse cuenta de cuánto le dolía no verla, porque eso era lo que ella había hecho con él, sin siquiera proponérselo. Lo había desarmado, había entrado en su mundo frío, lleno de mármol y cristal, y lo había dejado viendo sus propias grietas. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su ático, preguntándose en qué momento se había convertido en alguien capaz de herir así a la única persona que había tenido el valor de mirarlo de frente. Y por primera vez en años, Lorenzo sintió un vacío profundo en el pecho, uno que el dinero, el poder y las apariencias no podían llenar. A la mañana siguiente, aún con los ojos cansados y la ropa arrugada, supo lo que tenía que hacer. Era hora de dejar de lado el orgullo, de enfrentarla, y de decirle lo que no había dicho nunca a nadie. Porque a veces, solo cuando la persona adecuada se aleja, entendemos lo que realmente significa perder. La encontró en el lugar menos esperado, un pequeño parque a unas cuadras del edificio, al final de la tarde, sentada en un banco mientras el cielo se vestía de tonos naranjas y violetas. Catalina sostenía un libro cerrado entre las manos, la mirada perdida en algún punto del horizonte. Lorenzo la observó desde lejos por un instante, sin atreverse a dar el primer paso. Su corazón latía tan rápido que le resultaba difícil respirar. Nunca antes había sentido miedo al acercarse a alguien, pero con ella era distinto, porque sabía que no bastaba con su apellido ni con su dinero. Con Catalina no bastaba con ser Lorenzo, tenía que ser él mismo. Finalmente, respiró hondo y caminó hacia ella. Catalina alzó la vista al oír sus pasos. Sus ojos brillaron de sorpresa, pero su expresión se mantuvo firme, serena. ¿Qué hace aquí?, preguntó ella, con voz baja. Lorenzo se quedó de pie frente a ella, sin responder de inmediato. La miró largamente, como si intentara memorizar cada detalle, la forma en que la luz del atardecer jugaba con su cabello, las sombras suaves en su rostro, la dignidad silenciosa en su postura. Vine a pedirte perdón, dijo por fin. Catalina parpadeó, sorprendida. No espero nada de usted, murmuró ella, desviando la mirada. Él dio un paso más cerca. Lo sé, respondió, pero yo te debo más que eso. Catalina lo miró de nuevo, con los ojos llenos de preguntas. El otro día, cuando te hablé así frente a todos, no fue porque lo merecieras, continuó Lorenzo, con la voz rota. Fue porque me asustaste, porque me vi reflejado en ti, porque tú eres todo lo que yo quise ser algún día y olvidé cómo. Ella entrecerró los ojos, dudando si creerle. Yo no soy nadie, susurró Catalina, pero Lorenzo negó lentamente, con una media sonrisa triste. Tú eres alguien, dijo él. Alguien que me enseñó que todavía tengo algo bueno dentro. Alguien que me enseñó que hay otras formas de ser fuerte. Catalina sintió cómo sus defensas empezaban a resquebrajarse. Las palabras de él, tan honestas, tan distintas a la dureza habitual, le llegaron al corazón. Lorenzo entonces se arrodilló frente a ella, sin importarle el traje ni el suelo húmedo del parque. Levantó la mirada y tomó sus manos con cuidado. No estoy aquí solo para disculparme, continuó. Estoy aquí para decirte que desde que llegaste a mi vida, no dejo de pensar en ti, que te necesito, que quiero aprender a ser mejor, si tú me dejas intentarlo. Catalina sintió un nudo en la garganta, lo miró allí, vulnerable, entregado, y por primera vez se permitió sonreír. ¿Y qué pasará cuando me equivoque?, preguntó ella, en un hilo de voz. Él sonrió también, apretando sus manos con más fuerza. Entonces me tocará a mí recordarte que nadie es perfecto,
respondió, pero yo no pienso dejar que vuelvas a sentirte invisible nunca más. El silencio que siguió fue dulce, casi irreal. Solo el murmullo de las hojas y el último sol bañando la ciudad acompañaron ese momento. Catalina, con las lágrimas al borde de los ojos, asintió despacio, y en ese instante, ambos supieron que todo había cambiado para siempre, porque a veces, basta una mirada sincera para derrumbar los muros más altos. El invierno se había rendido al fin ante la primera luz de la primavera. El edificio que antes parecía frío y distante, ahora tenía un aire distinto, más cálido, más humano. En el piso 30, la misma sala de mármol donde todo había comenzado lucía llena de flores frescas sobre las mesas, y un suave aroma a lavanda flotaba en el aire. Catalina entró con paso firme, un elegante vestido beige que caía suavemente sobre su figura, y una carpeta bajo el brazo. Nadie la miraba ya como la mujer de la cubeta, todos la saludaban con respeto, algunos incluso con una sonrisa, porque en pocos meses había demostrado que su talento no conocía límites, que sus palabras podían abrir puertas que ni siquiera Lorenzo sabía que existían. Él la esperaba junto a la ventana, como siempre, con un traje gris claro y la misma media sonrisa que solo ella conocía. Cuando la vio entrar, sus ojos brillaron de orgullo, y ella sintió el mismo fuego en el pecho de aquel primer día. Se acercó a ella y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja antes de susurrar: «¿Lista para tu primer gran proyecto?». Catalina sonrió, segura de sí misma. «Siempre estuve lista». Ambos caminaron juntos hasta la cabecera de la mesa, rodeados por miradas atentas. Él, el millonario que había aprendido a escuchar; ella, la mujer que se atrevió a desafiarlo y le enseñó que la verdadera fortaleza no es aplastar, sino levantar. Mientras presentaban su propuesta en inglés, firmes y coordinados como un solo equipo, Lorenzo no pudo evitar mirarla de reojo y preguntarse cómo había sobrevivido tanto tiempo sin notar lo extraordinaria que era. Y Catalina, por su parte, supo que nunca más volvería a dejarse humillar por nadie, porque ahora sabía quién era. Esa noche, mientras la ciudad dormía, él la llevó de la mano por las calles tranquilas. Se detuvieron frente al parque donde se habían reconciliado semanas atrás, y Lorenzo la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «Nunca imaginé», susurró, «que encontraría a alguien como tú aquí». Catalina cerró los ojos y sonrió, apoyando sus manos sobre las de él. «Ni yo imaginé que alguien como tú se atrevería a mirarme así», respondió. Y en ese instante, comprendieron que no importaba el mármol ni el cristal, ni el dinero ni los títulos. Lo que importaba era esa sensación de ser vistos, de ser elegidos, de ser respetados, porque todos merecemos eso, ser mirados como si importáramos, aunque nadie más lo crea. Si esta historia te tocó el corazón y te recordó que todos tenemos dignidad y valor, suscríbete ahora mismo para no perderte más relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo que de verdad importa. Lorenzo y Catalina siguieron caminando bajo las luces de la ciudad, tomados de la mano, dispuestos a escribir juntos el siguiente capítulo de su historia. Porque a veces, basta un simple tradúcelo para traducir también el lenguaje del alma, y descubrir que detrás de cada herida, siempre hay alguien capaz de sanarnos.